Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en el tema de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? La manera más sencilla de verlo es que es un enfoque, una manera en que voy a trabajar cuando programo. Y hasta ahora hemos estado trabajando siempre esencialmente de la forma imperativa. Lo que pasa, que ya vamos a ver a medida que entendamos un poco los paradigmas fundamentales, que ya la mayoría de los lenguajes hoy en día son bastante más mezclados, ¿no? Bastante más híbridos. Python, por ejemplo, no es solamente un paradigma imperativo o solamente un paradigma de objetos o solamente un paradigma funcional. En realidad es un mix, tiene imperativo, tiene el paradigma de objetos, tiene un poco del paradigma funcional, etc. Más, tal vez yéndonos hacia más atrás en el tiempo, digamos, los lenguajes tenían una tendencia a ser más puros en sus paradigmas y obviamente hoy en día tenemos un montón de lenguajes que siguen siendo de un paradigma puro, como algunos de los que vamos a ver más adelante, como Prolog, Haskell. Pero bien, paradigma entonces es la idea de un enfoque o modo de trabajo para realizar los programas, una manera de pensar. Entonces, les dije que esencialmente la manera en que hemos estado trabajando es lo que se considera dentro del paradigma imperativo. Los dos grandes grupos, que ahora solo los voy a mencionar, pero más adelante los vamos a ver, es lo que entra en imperativo versus lo que entran dentro de la categoría de paradigma declarativo. No vamos a meternos ahora en los declarativos, pero para que sepan que a futuro dos de los paradigmas, dos lenguajes que vamos a ver y paradigmas que vamos a ver dentro de lo que es declarativo es funcional, para lo cual veremos puntualmente Haskell, y lógico, para lo cual veremos puntualmente el Prolog. ¿Está bien? Pero eso a modo paréntesis ahora. Entonces, dentro del paradigma imperativo, por supuesto, cuando nacen las computadoras, ¿no es cierto? Esto arrancó siendo algo muy simple y fue evolucionando. Ya voy a entrar en detalles, se volvió estructurado, procedural, con objetos, etcétera, etcétera. O sea, fue mutando, ¿está bien? Acá en objetos fue tan grande el salto, digamos, que ahí lo vamos a ver bastante tiempo, es el paradigma orientado a objetos, sobre lo cual estaremos un buen rato trabajando. Bueno, pero volvamos al paradigma imperativo. Como les dije, es el más antiguo de todos y se basó en el modelo de computación de von Neumann-Eckert. Esto fue más o menos en los 1940, por ahí. Esta idea acá es que yo tengo, digamos, datos, ¿no es cierto? Inputs. Y voy a tener el programa que escribí yo, por supuesto, y voy a tener un lugar para almacenar valores. Que debieran ya estar pensando en sus mentes variables, exactamente, lo que conocemos como variables. Y obviamente van a tener un ALU y el microprocesador, o sea, las cosas que van a controlar y van a procesar y van a hacer que este programa se ejecute y los datos en memoria se modifiquen, etc., ¿no? Para lo cual a posterior voy a obtener, por supuesto, un resultado final. Este concepto de máquina, bueno, algo antes a decir es que es muy interesante que la primer computadora que fue la ENIAC, los programas estaban, o sea, esta parte no estaba en la misma máquina. Estaba un programa en una tarjeta externa que se enchufaba, digamos, o bueno, lo que pasa es que eran máquinas, uno dice computadora y estamos pensando en una máquina que ocupaba un galpón.
Entonces, en la máquina, imaginen cuando había un error, ¿no? O sea, pero bueno, si quieren investigar la ENIAC, que es divertido históricamente y para tener cultura general. Bueno, bien, pero volvamos a nuestra maquinita a nuestro modelo de von Neumann. Les dije que tenemos datos y obviamente, o sea, input y output, eso se entiende, pero lo que nos interesa es este concepto de programa y memoria, ¿no? Y lo que más nos interesa de eso es entender que, digamos, la clave de un paradigma, o del paradigma en realidad, imperativo, es el concepto de poder guardar valores, ¿no? Guardar valores, o sea, variables, e ir modificándolas en el tiempo. Entonces, piénsenlo así. Tengo variables, ¿no? Que supongamos en un tiempo t inicial, pongámosle 0 porque siempre es la idea, arrancan con un valor. Alguna será 0, otro, lo que sea que yo necesite. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, no importa cuánto esto de acá no estoy haciendo realmente una cuenta matemática que me importe el valor exacto, sino que lo que quiero representar es que sería la ejecución de ese programa, ¿no? Entonces pasa el tiempo y para yo de mi input, ¿no? O sea, de lo que fue mi input, mis datos, que algunos los habré metido acá, otras serán auxiliares, etc. De eso, para lograr llegar a mi resultado final, lo fundamental es que en el medio, esta parte de procesamiento que haría la máquina de von Neumann, significa realmente cambiar de estado. Donde estado representa, o sea, cambiar de estado significa ir cambiando los valores que están en mis variables. O sea, todo programa imperativo cambia de estado en el tiempo desde un input hasta el output finalmente, para lo cual obviamente requiere y es crucial que existan las variables. Si existen las variables, entonces estoy diciendo algo más profundo. Si hay variables, y son cruciales y necesarias y fundamentales, entonces obviamente, y esto parece tonto lo que voy a decir, pero si hay variables, entonces tengo el comando de asignación. O sea, tengo que poder guardar valores en variables. Eso que hemos hecho todo el tiempo, que es natural para nosotros, es decir, poder decir, bueno, n es igual a 3, frase es igual a hola, igual que guarda, que es mi comando de asignación, es fundamental en el paradigma de imperativo. Y ahora a lo mejor, o sea, puede ser raro porque es la primera vez que hemos hablado lo único que hemos estado usando esencialmente desde el primer año hasta acá
es una forma imperativa de trabajar. Entonces, vamos a agregar, digamos, ¿qué más tengo en imperativo? Tengo variables, tengo secuencialidad, o sea, mis órdenes o instrucciones se ejecutan en orden secuencialmente. Ya sabemos que cuando hacemos un programita tenemos línea 1, línea 2, línea 3, lo que sea nuestro programa, y no es Python o quien fuera, ¿no? Python, C, no sé, el lenguaje que estemos usando, lee primero esta, después esta, o sea, va leyendo de arriba hacia abajo secuencialmente y en orden cada instrucción. Entonces, ya vamos viendo que tengo dos cosas fundamentales en un paradigma imperativo. Lo siguiente a tener en cuenta, que forma parte de lo que es un lenguaje, un paradigma imperativo, es el hecho de que tengo estructuras de control para poder justamente modificar, hacer algo con esto, ¿no? Tengo que tener estructuras de control. Y si bien tienen un nombre así, estructuras de control, parece sofisticado, en realidad lo hemos estado usando muchísimo, porque estas son los condicionales, es decir, nuestro querido if, y los bucles, o sea, lo que conocemos como el if y como el for, while. Entonces, si yo pienso en el paradigma imperativo, a modo resumen, yo tengo que entender que tengo sí o sí un estado del programa en todo momento t, que simplemente es para ese momento que yo esté mirando, es las variables que tenga ese programa y sus valores. Que por supuesto en distintos momentos, si voy mirando la ejecución desde el inicio, desde que recibe los datos hasta que me da el resultado, esos valores van a ir cambiando, ¿no? Así es como va llegando al resultado, o sea, los modifica hasta que llega al resultado final. Entonces, lo siguiente es que tengo el estado del programa. Lo cual significa que tengo variables. A ver, vamos a ordenar esto. Primero vamos a pensar en secuencialidad de ejecución. Una línea por vez de arriba para abajo. Tengo entonces variables, condicionales y bucles. Esto es la esencia. Esta es la esencia del paradigma imperativo. Obviamente, estas cosas se fueron, ¿no? Mejorando, puliendo, ¿no? Y en el tiempo a esto se le pueden haber agregado cosas como, por ejemplo, manejo de archivo de texto. Pero no me salgo en realidad de esa estructura, manera de pensar, ¿no? De tener variables que las voy cambiando y ejecutando en orden hasta que yo llego a un resultado. Pero bueno, para que entiendan que no es que las cosas en el tiempo también evolucionó. El mismo paradigma imperativo fue creciendo. Archivos de texto. Se fue mejorando en cosas como
procedural, por ejemplo, yo le digo imperativo a cualquiera de ellos, pero se agregaron, cuando se vuelve procedural, se agregan crear funciones y procedimientos, ¿no? El hecho de poder modularizar, ordenar el código. Bien. Entonces, algo que es también importante a tener en cuenta es que este paradigma imperativo, ¿no es cierto? Gracias a Alan Turing, y se les escribo el nombre, realmente Alan Turing se considera el padre de la computabilidad. Él fue, obviamente, la máquina de Turing, después pueden investigar, es muy interesante, muy triste también, muy trágico, pero muy interesante. Pero gracias a Alan Turing se sabe que tengo 3 cosas fundamentales, o sea, que no puedo quedarme sin una de ellas. O sea, él hizo una demostración matemática que pertenece a la teoría de la computabilidad de que el concepto, digamos, dicho en programación sería el concepto de variables, de poder guardar datos, ¿no? El concepto de tomar decisiones, o sea, un if, y poder repetir o recorrer. O sea, un bucle, no importa si es el for o el while, pero un bucle al fin. Él demostró que estas 3 cosas, sí o sí las 3, no puedo sacar una y quedarme con las otras 2. No, las 3, sí o sí, con esas 3, tengo infinitos programas posibles que puedo realizar en una máquina. Computables se le dice, o sea, que son asibles por una computadora, ¿no? Bien. De todas maneras, esto ya se empieza a meter en cosas más teóricas que escapan a lo que es la materia, pero si quieren chusmear es muy interesante. Lo que les tiene que quedar es que el paradigma imperativo nosotros lo hemos estado usando todo el tiempo esencialmente como hasta ahí. No nos hemos metido casi en objetos, apenas, tal vez en primer año un poquito, pero no se los hemos dicho. Pero hemos estado en esta parte de, digamos, la sección estructurada, procedural e imperativa, la manera de trabajar de ese modo, ¿está bien? Entonces, recuerden cómo es el concepto. Dado un input, mi computadora lo va a procesar y en ese procesamiento, donde va a ir modificando los valores que yo tengo en las variables, obtengo un output. ¿Está bien? Bien.